Buenas tardes, ¿qué tal, jóvenes? Va, eh, Hayamos quedado pendientes de terminar una clase, bueno, la clase de embriología de la octava, no, de la novena a la 38, bueno, periodo fetal, ¿para qué nos vamos a hacer bola? 9 de la semana 9 a la 38 de la semana. O sea, hasta llegar a término, como decimos, ¿verdad? Hasta llegar a término el feto, pero principalmente pues nos enfocamos en la transición del periodo fetal, del periodo embrionario al periodo fetal, o sea, los cambios, ¿verdad? Y que estos cambios pues vienen dados más que todo por situaciones morfológicas, desarrollo, el haber pues alcanzado los primordios o las etapas primitivas de los diferentes tanto órganos como estructuras externas a nivel embrionario, pues lo que da la pauta a decir pues que ya pasábamos hacia un feto, donde era relevante pues el tamaño de la cabeza. Hablamos un poco sobre las mediciones para tener una idea de cómo va el desarrollo, cómo va progresando el desarrollo en el feto. Eh, Hablamos pues un poco acerca de cómo el cuadro que nos ayudaba a identificar los diferentes momentos según semanas, el peso que debe obtener el niño, el feto, la longitud. Hablábamos sobre la longitud occipucio caudal, ¿verdad? Occipucio coxis, que es uno de los parámetros más importantes para ver el crecimiento, al igual que el diámetro biparietal, el perímetro cefálico o el perímetro abdominal o la longitud del pie, ¿verdad? Bueno, de eso me acuerdo ahorita, que de eso estuvimos pues hablando, de eso desarrollamos. Bueno, y comenzamos, también hablamos sobre la forma en que se fechan los embarazos o cómo se hace una nomenclatura, por decir así, para poder identificar las diferentes situaciones de momentos del embarazo que se utiliza pues fácilmente la clasificación en trimestres, ¿verdad? Primero, segundo y tercer trimestre como método para, para englobar o para organizar, mejor dicho, las diferentes situaciones que se dan en esos 9 meses, por decir así. Pero pues quedamos claros de que a nivel de obstetricia, a nivel de medicina, la forma en que nos referimos o en que dividimos el embarazo es en base a semanas. En base a semanas, teniendo en cuenta que el término llegaría a las 38 semanas, pudiendo alargarse hasta 40 semanas si se considera como algo normal. Ya si sobrepasa ese tiempo, pues ya no, ¿verdad? O si es antes, pues ya hablábamos también de lo que era un aborto, lo que era un... Tal vez de aborto no hablamos más que todo de una situación de embarazo, una amenaza de parto pretérmino, eh, o los partos prematuros también, que es otra situación, abajo de 37 semanas se dice que es un parto prematuro. Hablamos muy bien también del peso necesario para que un recién nacido sea viable, eh, del factor surfactante, algo muy importante. Esto lo van a hablar mucho ustedes cuando vayan a pediatría, cuando vayan a lleven la materia de ginecología, van a hablar mucho de eso. Y bueno, de eso me recuerdo. Es un resumen más prácticamente lo que quiero hacer para caer en materia. Y comenzamos a ver las diferentes fases. eh, lo empezamos a dividir, viéndolo por semanas, viéndolo cada 4 semanas. Empezamos desde la 9 hasta la 13 semana y así hemos venido viendo. A tal grado que nos quedamos en la semana 21 a la 35. Y ahí es donde retomamos pues la, la clase, ¿verdad? Viendo pues la semana 21 a la semana 25. Permítame, vamos a hacer cambio de pantalla. Sí, ahí hacemos cambio de pantalla
y estábamos hablando pues de la semana 21 a la semana 25. Falta algo aquí. Bueno, aquí pues principalmente hay un aumento de sustancial pues del peso corporal, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, este es un recién nacido de 21 a 25 semanas. Eh, Podemos decir que hay mayor, hay una distribución ya del peso corporal, ¿verdad? En relación al feto. Aunque la piel, pues como se ve, es una piel muy arrugada, es translúcida, ¿verdad? Que tienes este color rosado, que se ve un rosado o rojo, de algo pardo, algo quemado, por decir así. Y es más que todo porque la sangre está circulando a través de capilares. Y esos capilares pues están, como decimos, a flor de piel. Y son visibles. Entonces por eso ese color rojizo intenso que se le ven a los recién nacidos. Ahora, aquí este es un recién nacido de 21 a 25 semanas. O sea, pero no de nuestro país. Y si es de aquí, pues es que tiene mucha suerte, ¿verdad? Pero sí, no es que vamos a ver eso tan seguido y que pueda ser viable, ¿verdad? Entonces, pero como a manera de, 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 de referencia, pues vea, lo vamos a ver así. Entonces, pues, eh, decimos pues que tiene, vaya, lo importante aquí, ya a este nivel, pues, ellos, 22 23 semanas más o menos, ellos tienen reflejos palpebrales. O sea, ya hay reflejos palpebrales, ya se pueden evidenciar algunos, algunos reflejos, ¿verdad? Entonces, y eso pues eso es bueno, permítanme. Ya existen también a este nivel, pues, digamos que las células, se me ha olvidado el nombre ahorita, los neumocitos tipo 2, estos se encuentran en las paredes de los alvéolos, están como incrustados en las paredes de los alvéolos. No me recuerdo muy bien cómo están, pero sí, es parte de anatomía 2, pero sí están en los alvéolos, están incrustadas en las paredes interalveolares, ahí se encuentran los neumocitos tipo 2. Estos pues estos comienzan a secretar ese factor necesario, que es el factor surfactante. Ese es el factor pues que necesitan los alvéolos y específicamente los pulmones pues para funcionar. Es un químico, no, es una secreción pues grasa, lipídica, que actúa realmente dándole tensión a la superficie del alvéolo, y ese pues evita que se colapse. Pero hay que hablar, o sea, hay que decir que el alvéolo realmente no es del todo funcional. Simplemente pues lo que tiene está en desarrollo y el factor surfactante le ayuda pues a desarrollarse. En ellos, pues, lo que hablábamos del reflejo palpebral es que también ya comienza a tener los movimientos oculares rápidos, lo que decimos REM. ¿Verdad? Esto es parte de lo que se encuentra a ese nivel, ¿verdad? Permítanme. Eh, Perdón. Ah, otro dato importante, pues, bueno, que a esta edad pues también ya las uñas, como podemos ver, este es un feto de aproximadamente 25 semanas. Las uñas ya están presentes y ya cubren prácticamente la yema de los dedos, o llegan hasta la yema de los dedos, mejor dicho. Eh, Retomando el tema de la inmadurez pulmonar, pues del sistema respiratorio, esto pues en muchos lactantes, ¿verdad? Nacidos antes de las 26 semanas, siempre existe un riesgo muy elevadísimo de discapacidad, ¿verdad? Y eso pues puede provocar pues la muerte, o sea, puede hacer que fallezca ese recién nacido. Además, también hay un déficit en el desarrollo en el déficit, perdón,
mejor dicho, imagínense los que sobreviven a esta situación de inmadurez de desarrollo pulmonar y corren el riesgo, corren el riesgo de eh, falla o discapacidad en el neurodesarrollo. Ahí esa es la situación. Puede haber un problema en el neurodesarrollo, o sea, en el desarrollo mental. Pueden tener ciertos grados de retraso mental. Es una situación a la que se exponen los recién nacidos, ¿verdad? Pues sí, que sufren. Y bueno, el riesgo es ese, los defectos mentales. Pasando a la semana 26 a la 29, ya nos vamos acercando al parto. Aquí pues vamos a ver que si el parto se da en esta etapa, en este periodo, sí es habitual pues que se sobreviva, que haya sobrevivencia por parte del recién nacido, pero siempre y cuando pues reciba cuidados intensivos adecuados. Eh, Podemos decir que los pulmones y la vascularización pulmonar ya se ha desarrollado, tanto como para permitir el intercambio de gases adecuadamente. El sistema nervioso central pues también ha madurado y puede haber bastante nivel para dirigir tanto los movimientos respiratorios de forma rítmica y de una u otra forma pues controlar la temperatura corporal. ¿Se acuerdan que allá pues la temperatura era gracias a, a la grasa parda, pero aquí ya no? Entonces, pero es porque los músculos a través de la termogénesis comienzan a generar el calor necesario para el buen funcionamiento pues del recién nacido. La, la tasa pues de mortalidad es bastante elevada ¿cómo se llama? En estos recién nacidos, pero si el peso al nacer es por abajo de los 2.500 gramos. Ahora, 2.500 gramos en a término, pero ya sabemos que si están haciendo entre las 26 y las 29 semanas, pues no va a tener ese peso. Más que todo hablamos de 1.500 gramos. Pero si no se tiene ese peso, pues va a ser muy difícil que el niño, pues que el recién nacido, pues sobreviva. Ya hay bastante reflejos, vean los de los párpados, digamos, ¿cómo se llama? El lánugo, ¿verdad? Que es del que hablábamos, del vello fino y suave, pues está bastante bien desarrollado. Las uñas de los dedos, pues son muy visibles. Bueno, la imagen que estamos viendo ahí es estas son imágenes de resonancia magnética, ¿verdad? Que se pueden hacer durante el embarazo. Además, pues durante este periodo, ¿cómo se llama? El, el, el tejido adiposo viene a ser como un 3.5% del peso corporal. A este nivel, pues el vaso se ha convertido en el órgano importante en la eritropoyesis, ¿veía? En la producción de los hematíes, ya no es el hígado como lo vimos antes. Y esto más o menos llega hasta las 28 semanas, en el momento en que la médula ósea es la que se convierte en el órgano principal de la eritropoyesis. Y nos acercamos ya al final. Vamos a ver la semana de 30 a la semana 30 a la 34. ¿Por qué no me cambió? Aquí está. La semana 30 a la 34, pues aquí ya vemos los reflejos pupilares, pues son bastante ya bien establecidos. Más que todo, pues al final de este periodo la piel ya tiene una coloración rosada, lisa. Las extremidades pues inferiores y las superiores ya son rollicitas, digamos, son torneadas. Eh, el tejido corporal, ¿cómo se llama? El tejido adiposo ya es un 8%, o sea, está, como decimos, más gordito. Y los fetos pues de 32 semanas sobreviven generalmente fácilmente, no hay problema, ¿verdad? A pesar que son prematuros. Ese que vemos es una imagen de una ecografía 4D, donde podemos ver rasgos muy definidos ya de ese feto que está en formación.
Luego pues pasamos a la semana 35 a la 38, que es el término prácticamente, pues aquí los niños pues pueden nacer fácilmente, tienen agarre firme, tienen buena orientación a la luz, responden a los estímulos, el sistema nervioso pues está bien desarrollado, ¿cómo se llama? Los parámetros de crecimiento pues ya tienen que estar normales. ¿Qué más? En algunos varones se puede dar este problema de la criptorquidia, o sea, que los testículos no hayan descendido. Es una posibilidad que existe, pero son bastante raros los, 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 las situaciones que se presentan de ese tipo. Los fetos del sexo masculino pues tienen una longitud y un peso corporal mayor que los del sexo femenino. Aquí pues hay una ligera diferencia, ¿verdad? Al momento del nacimiento. Y bueno, prácticamente pues eso es lo más relevante a la hora del parto. En algunas situaciones pueden ser que niños que llegan a término, pero han tenido dificultades con bajo peso al nacer. Eso ya son problemas de placenta, insuficiencia placentaria, pueden ser también situaciones de hipertensión durante el parto, lo que se llama preeclampsia, situaciones externas y otras cosas que pueden alterar el buen desarrollo del feto. Y vamos a pasar a la fecha probable de parto. Esto es algo bastante bonito. Permítanme. Cuando hablamos de la fecha probable de parto es calcular. Yo les decía, más adelante tengo una imagen con un disco, ese es el disco, ese que ven aquí. Este es el disco que utilizamos para fechar, para ubicar, ¿verdad? Cuando la paciente nos dice cuándo fue tu fecha de último parto, perdón, la fecha de última regla, y pues es esta de aquí, ¿verdad? La fecha de última regla, y esta la ubicamos en la fecha que nos dice la paciente, y la otra flechita pues nos está diciendo la fecha probable de parto. Por ejemplo, aquí, esta nos dice que es noviembre 25, más o menos, ¿verdad? Noviembre 25. Entonces la fecha probable de parto va a ser septiembre 30, digamos, o principios no, agosto 30 o principios de septiembre. Entonces esa es la fecha probable de parto, es una forma de fecharlo. Hay otras fórmulas como estas son fórmulas a lápiz, decimos nosotros, que con la que fechamos los embarazos, pero para serles sincero, yo utilizo una que mental se hace, que es a los meses, a los días, perdón, a la fecha, como ya nos da, nos da el día y el mes de la fecha de última regla. Entonces, a los días le sumamos 7 y a los meses le restamos 3. Entonces decimos, por ejemplo, una paciente me dice mi fecha de última regla fue el 7 de marzo. Si decimos, o no, digamos que fue sí, 7 de marzo. Entonces decimos 7 más 7, 14. A marzo le quito 3, diciembre. Entonces estamos diciendo que en marzo, enero, febrero, marzo, sí, le quito 3, diciembre. Entonces fecha probable de parto de esta persona, pues va a ser el 14 de diciembre, por decir así. Otra puede ser septiembre 15, ¿verdad? Septiembre 15 es su fecha de última regla, entonces decimos 15 más 7, 22, y septiembre, que es el mes 9, le restamos 3, nos queda 6. Entonces decimos junio. ¿Qué dijimos? Junio 22. ¿Verdad? Sería su fecha la fecha de probable parto, pero esas son, como decimos, fechas aproximadas, no son exactas. Es más exacta los datos a base de la ultrasonografía, la estadificación a base de la ultrasonografía. Eso es pues es lo más exacto realmente. Continuemos. Quiero ver qué más falta. Ya falta poco. Ya falta muy poco. Los factores que influyen en el crecimiento fetal. El feto pues necesita muchos nutrientes para tener un buen crecimiento, para producir energía. Eh,
los gases y los nutrientes fácilmente atraviesan la barrera placentaria de entre la madre y el feto. Entonces eso fácilmente pasa. Por ejemplo, uno de los aportes muy importantes o de los nutrientes importantes es la glucosa, los aminoácidos, bueno, de los más importantes para el metabolismo, para generar energía y por ende lograr el crecimiento del feto. También pues a nivel ya de cuando llega un crecimiento, 16, 18 semanas, pues ya el páncreas fetal comienza a secretar insulina necesaria para el metabolismo de la glucosa. La insulina materna no llega al feto. El feto tiene que producir su propia insulina, cantidades significativas, por supuesto, para que comience a trabajar, ¿verdad? Poco a poco. Así también, pues hay otros factores importantes como el factor de crecimiento, la hormona del crecimiento, algo otros polipéptidos como la somatomedina, que esa es de la parte del crecimiento, que son las que estimulan el crecimiento fetal. Existen algunos factores que pueden influir en el crecimiento del feto, tanto maternos, fetales y ambientales. Y estos son los que pueden pues, dar alteraciones en en el desarrollo del feto o dar, por ejemplo, problemas de retraso de crecimiento intrauterino y otras situaciones importantes. También hasta la malnutrición materna puede ser una situación que dé eso. Situaciones pues de las que hablaban, de las que influyen aquí, desde los aspectos más destacados, están los medicamentos, ¿verdad? Ya hemos hablado pues de los teratógenos, ¿verdad? Que hablábamos de algunos antibióticos que se utilizan, algunos medicamentos antiagregantes plaquetarios, que pueden dar problemas en el desarrollo del niño. El tabaquismo, pues la nicotina se ha visto que tiene una incidencia muy alta en el retraso del crecimiento intrauterino. Los embarazos múltiples, o sea, mujeres multíparas, pues van a dar situaciones de desarrollo o de falta de un buen desarrollo en ese feto o en ese niño que esté gestando. Mujeres arriba de 5, 6, 7 embarazos, pues ya sus bebés tienen el riesgo de tener retraso de crecimiento intrauterino. El consumo de alcohol y drogas, pues eso creo que no hay que hablarlo mucho, ya se sabe. Alteraciones del flujo sanguíneo uteroplacentario y fetoplacentario, malformaciones congénitas en la circulación puede ser una, un daño coriónico puede ser otra, alteraciones, malformación de la placenta, placentas mal implantadas, cordón umbilical que no se desarrollan muy bien los vasos umbilicales, por ejemplo. Otros son los factores genéticos, ¿verdad? Que ya pues ni modo, las trisomías, por ejemplo, y el retraso del crecimiento pues es lo más trascendental que puede dar pues los problemas de desarrollo en un niño. Luego pues pasamos a procedimientos para evaluar el estado fetal. Permítanme. Bueno, y para terminar pues veríamos esta parte de los procedimientos para evaluar el estado fetal. En estos pues tenemos diferentes formas de estudios que nos ayudan a identificar situaciones eh, para corregir algún problema que se pueda corregir, por supuesto, en el periodo ya sea primer trimestre, segundo o tercer trimestre para hacer alguna corrección o interferir, ¿verdad? Y poder evitar que algo pues siga adelante. Entonces aquí tenemos pues estudios como la ecografía, la ultrasonografía, de la que hemos hablado bastante, es el estudio que más se utiliza, la ultrasonografía, ¿verdad? Ahí tenemos pues nos da las mediciones, nos da por ejemplo situaciones de retraso del crecimiento, nos da pues evaluaciones muy completas del feto, de la placenta, del útero, del líquido amniótico, nos da bastante información, sirve también como estudio de apoyo para toma de muestras, por ejemplo, y la gran ventaja pues que es algo cómodo, es algo barato. Una ultrasonografía obstétrica en nuestro país cuesta ¿qué? $35, $30 por ahí, anda más o menos.
da mediciones pues muy precisas, nos puede fechar el embarazo, eh, bueno, guía pues, para toma de biopsias, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos pues la, la ecografía. Quiero ver. Y hoy en día pues tenemos ecografías como esta, ¿verdad? La 2D, que es la más común, pero ya tenemos la 3D y ahora tenemos la 4D, en la cual pues vemos casi tal cual el rostro pues del bebé. Es de los más avanzados que hay hoy en día. Luego pues tenemos la amniocentesis diagnóstica. Por ejemplo, aquí también esta nos ayuda, aquí nos sirve la ultrasonografía, que es para hacer estudios pues del líquido amniótico, ¿verdad? Nos sirve para evaluar el líquido amniótico y saber alguna patología o alguna situación que puede estar poniendo en peligro la vida del paciente. En esta, quiero ver, aquí tenemos esta es la amniocentesis, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Esta es la amniocentesis en la cual aquí está el transductor de la ultrasonografía y se toma pues se toma la muestra del líquido amniótico. La determinación pues de alfa fetoproteína también es otra, otra medición pues muy importante. Es una, permítanme que esto se me trabó aquí. ¿Dónde está? Aquí está, ajá. La determinación pues de las beta-proteínas, que esto es algo que produce el hígado, la vesícula biliar, el intestino pues del feto, y las concentraciones elevadas pues nos dan información de alguna situación anómala en el niño, en el feto, ¿verdad? Que está en formación. Esto más que todo pues pueden ser alteraciones graves a nivel del sistema nervioso central, las anencefalias, por ejemplo, más que todo por ahí, situaciones neurológicas son las que nos dan esos problemas. Y las trisomías también pueden diagnosticarse a muy temprana edad, trisomía la 21, la de Down o el síndrome de Edward, la trisomía 18, defectos cromosómicos. Para eso nos sirve la determinación pues de la alfa fetoproteína. Estudios fotométricos, perdón. Estos son estudios en los cuales se hace el examen de líquido amniótico. El espectrofotómetro es un aparato que utilizan los licenciados de laboratorio clínico para hacer estudios a las muestras, ¿verdad? Entonces se le hacen estudios al líquido amniótico y, por ejemplo, nos pueden dar alguna información sobre eritroblastosis fetal, que son problemas de la coagulación o de antígeno, problemas antígeno-anticuerpo en la enfermedad, por ejemplo, hemolítica del recién nacido. Tenemos los espectrofotómetros fotométricos, la biopsia de las vellosidades coriónicas, ¿verdad? Esta pues es una forma de hacer un estudio a la placenta, al tejido trofoblástico, para tener información de alteraciones pues propiamente de la placenta o también alteraciones cromosómicas. Hay algunas que son más específicas con estudio con el estudio de las vellosidades coriónicas. Se toma de la misma forma como se tomaba la amniocentesis. Aquí a la par estaba, creo yo. Permítanme, quiero ver. Upa, no me quiere responder. Aquí está. Aquí está. Vea, este de las vellosidades coriónicas no llega hasta el amnio, sino que se queda a nivel de las vellosidades. Aquí puede ser aquí percutánea o puede ser transvaginal, que se dice que la transvaginal pues es mucho mejor. Vea, la toma así, entonces se hacen tomas de las vellosidades, o sea, es una toma de la placenta, pero de lo que está incrustada o adherida al miometrio. Vea, esa es la, la toma de las vellosidades coriónicas. Luego tenemos ya cosas un poco bastante elevadas como el cultivo de células y de análisis cromosómico. Ahí me escribí mal, me falta la S. El análisis cromosómico ya son estudios pues mucho más avanzados, ¿verdad? Son estos ya para hacer puntajes específicos, para hacer marcajes e identificar cromosomas anómalos. Como ven,
Son estudios con inmunofluorescencia, se llama esto. Sigamos, tenemos la otra es el diagnóstico prenatal no invasivo. Es una forma de hacer estudios al feto de forma indirecta, o sea, hacemos pruebas de marcadores en la sangre materna, ¿verdad? Ahí se le hacen pruebas para identificar ADN, ARN y hacer diagnósticos prenatales, ¿verdad? Basados en estos ADN y poder prever qué situación puede estar aconteciendo en el niño. Las transfusiones fetales, estas son un tipo de tratar las posibles enfermedades hemolíticas de recién nacido, la cual mientras está dentro del vientre de la madre, pues no hay problema. El problema es al nacer. Se da la eritroblastosis, se da una destrucción de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo del feto y pues puede poner en riesgo la vida del mismo, ¿verdad? Eh, son transfusiones a través del cordón umbilical. Todo esto es sin sacar al niño del vientre de la madre. Son bastante cosas bien avanzadas. Aquí lo que porque algunos pacientes también presentan una cosa que se llama trombocitopenia aloinmune. Esas son cosas muy difíciles de manejar si el niño nace. En cambio, si se prevé con tiempo, se identifica a tiempo esta situación, pues en estudios del año se puede ver, en estudios de líquido amniótico se puede ver, pues se puede prever y evitar que una tragedia. El hemograma del cordón umbilical también, podemos hacer estudios de la sangre del feto tomando una muestra del cordón umbilical. De lo más nuevo, pues la imagen de resonancia magnética, ahí por ahí tenemos unas, aquí creo que están, ya vimos unas por allá, en uno de los meses, pero aquí no quiere salir, aquí está otra, y esta es. Aquí tenemos estas son imágenes de resonancia magnética, aquí vemos con mucha más definición el interior. Por ejemplo, aquí tenemos un parto gemelar, un embarazo gemelar. Ahí vemos el cerebro, podemos ver los órganos internos del feto, en fin, son definiciones pues mucho más, son mucho mejores, ¿verdad? Y creo que el monitoreo fetal, que esta es una combinación de pruebas en la cual pues se identifica el tamaño, el peso, los latidos del corazón, el líquido amniótico, la placenta, el útero, cómo está, todos esos parámetros se le hacen a la paciente de monitoreo fetal, en la cual pues se conecta a un tocómetro y también pues con el ultrasonografía, y el médico pues hace muchas mediciones, y estas se hacen cuando son embarazos de alto riesgo. En las últimas semanas, pues semana a semana se está haciendo, porque se identifica algo a tiempo que podía dar problema a la hora del parto, entonces mejor se interrumpe en ese momento el embarazo y no interrumpirlo en el sentido de no abortar, ¿verdad? No, sino que interrumpir en el sentido de que se adelanta la fecha del parto. Si ya tenemos datos de madurez pulmonar, pues automáticamente ya es viable para que salga, para traer a la vida, no, va a traerlo a este mundo, pues a este chiquitín. Eso fue una de las situaciones que les contaba, por ejemplo, al inicio de qué pasó con nuestra hija. Fueron monitoreos fetales durante quiero ver, un mes y medio más o menos, y cuando ya se vio que el líquido amniótico era muy escaso y que ya estaba entrando en sufrimiento fetal, pues se decidió sacarla a las 32 semanas. Y pues sí, gracias a Dios, pues estaba todo bien. Quiero ver qué más. Yo creo que aquí me quedo. Aquí termina esta clase. Vamos a ver. Solo que cuando quiere va a responder. Esta es una cirugía. ¿Trans qué? Trans embarazo. O sea, no se interrumpe el embarazo. Se hace una cirugía al interior. Este es un problema de uretra. Ahí salí en la literatura. Un problema de uretra. Uretra, no me acuerdo qué es que dice. Pero es un problema de el feto, y se está corrigiendo a tiempo. Una ureterostomía es una ureterostomía, o sea, es un problema, no es de uretra, es de útero, es una niña. Entonces se está haciendo una ureterostomía bilateral. Vea, entonces aquí, no, ay, Dios, ya ni leer, es el sueño ya. No es útero, es ureterostomía. Se están poniendo en contacto los uréteres con la vejiga. Es un defecto
en el cual están los uréteres desarrollados y la vejiga también, pero esta no llega hasta la vejiga, entonces se está haciendo ese contacto antes de que el niño nazca, porque si nace así, pues lógicamente va a estar difícil que sea viable. Y bueno, son los avances, ¿verdad? De la, de la ciencia, como decimos. Con esto, pues, creo que sí, terminamos pues terminamos la clase. Gracias por la atención prestada. Eh, Faltan, quiero ver, 2 clases para tener listo el parcial de micro. Solo son 4 clases de este cómputo y son clases pues bastante sencillas. No son grandes. Bueno, aquella nos duró 1 hora y algo, esta solo dura 30 y pico minutos, algo así va a terminar. Así es que nos quedaríamos así, jóvenes. Estudien lo más que puedan. Eh, Prepárense muy bien, ¿verdad? Este cómputo es fuerte, más que todo por, por macro, sí, por macroanatomía, es bastante fuerte este cómputo, así que, y ya algunos pues están jugando el pellejo, tienen algo tan valiente el primer cómputo, pues ahorita metámosle con ganas a este segundo para que salgamos bien. Cuídense mucho, se les agradece y nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Ahorita es de madrugada, son las 2 de la mañana. Cuídense mucho. Buen día.